new fears of a possible... For an American president to be silent on an issue of human rights. The shape of their global... They can't, how are they supposed to... get through the day. Why is this an issue? We've got to work together. I've seen incredible generosity. Hay unos terribles ladrones y culpables. Y entonces yo te pregunto a ti, Javier, ¿quiénes son esos culpables? Y más aún porque la gente tiene sed de justicia. Es posible que algún día agarremos a todos esos culpables y decir, mira, llevaste a la humanidad a guerras provocadas y diseñadas por ti. Recuerdo 2014, es muy importante la fecha de 2014, porque 2014 desembarcaron, un poquito 2012, pero 2014 era el punto para desembarcar las revoluciones en el Maidán, en Ucrania, y también en Siria, ojo. Entonces, diseñaron muchas cosas para matar gente, para cambiar factores de conversión, para explotar y robar recursos. ¿Quiénes son los culpables, Javier? Y si algún día se les podría llevar ante la justicia, o esto es verdaderamente un sueño, es imposible. Adelante, Javier. Un apunte muy breve y te respondo a la pregunta. El apunte que quiero hacer que es en relación a lo que dice José Luis, que estoy totalmente de acuerdo en esta recuperación del humanismo y la recuperación del humano, un humanismo crítico y dialéctico, pero ojo, retomo un concepto de Aristóteles, que es el concepto de la verdad práctica. Es decir, cuidado, está muy bien, la pluralidad de discursos, de relatos, de metarrelatos, pero yo voy a algo que es la verdad práctica. Es decir, analizar no solo el relato y el metarrelato y la diversidad de relatos, sino la coherencia, la congruencia, que la opinión sea verdadera y simultáneamente la acción sea recta, independientemente de quién posea el poder en esa multilateralidad. Y esa aletheia practiqué, que es el concepto griego de Aristóteles de verdad práctica, tiene que tener esas dos patas. La acción tiene que ser, por una parte, la opinión verdadera, la búsqueda de la opinión verdadera, verdades relativas, sí, pero verdades, no posverdad, y simultáneamente acción recta. Y para responderte a lo que decía, y que va aunado también con la exposición de mi contertulio, es que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, todo, y el vencedor en este caso fueron los Estados Unidos y el mundo de la anglosfera, se crearon unas instituciones que han estado haciendo y desarrollando todo este malestar hasta el que hemos llegado aquí. Cuando hablo de instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos creados, ya digo, a partir del año, creo, 1944, tras la Segunda Guerra Mundial. Las incoherencias y las incongruencias del comportamiento de estos organismos lo voy a querer señalar aquí y a través de las últimas palabras también de su secretaria Kristalina Georgieva. Por una parte, se ha predicado y se ha hecho sufrir a los pueblos, que digamos, de Latinoamérica, y luego después, desde la crisis del 2007-2008 en Europa, recordemos Grecia y los países del sur de Europa, una austeridad draconiana para unos, es decir, la regla de estas políticas económicas, de esta ortodoxia neoclásica, que algunos llaman neoliberal, era eso, es decir, austeridad que significaba: ¿queréis ayudas a cambio de ayudas del Fondo Monetario Internacional? Privatización, desregulación, austeridad presupuestaria, austeridad social. ¿Estos organismos son transparentes? ¿Estos organismos están abiertos a conocer quiénes están en su interior?
Porque vemos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, proyectos que genera una jerarquía que tiene a su cargo 2.400 empleados con sueldos entre $100.000 y $200.000 al año. Eso, los puestos medios, los jefes de departamento, entre $320.000 y $400.000. Por ejemplo, una simple auxiliar de secretaría está entre $42.000 y $63.000. Aparte de que son sueldos netos para los que no son ciudadanos norteamericanos, es decir, no cotizan en IRPF, y además tienen ventajas de coberturas sociales, jubilación, teletrabajo, permisos sabáticos, atención familiar, salas de meditación. A todo esto yo digo, es decir, estas personas que predican la austeridad, privatizaciones, desregulaciones, austeridad presupuestaria y social, viven la vida padre, como se dice vulgarmente. Pero es que además, como se ha visto en informes, cojo uno del 2007 de International Monetary Fund, Politics of Conditional Lending, las políticas de condicionamiento de los préstamos, me remito a James Raymond Freeland o a Marx Weisbrot en otro informe, pues se les ha visto muy claro el plumero, porque son un acicate, un impulso al incremento de la desigualdad mundial. Los principios fundacionales de Bretton Woods, en los que se crearon, de coordinación, de mutualización de deuda, de reciprocidad, todo es mentira, se puede reducir en vigilar, castigar, explotar. Y eso conlleva hambre, miseria, injusticia. Ahora están como buitres a coger otro botín. Son la reforma de las pensiones, privatización de la sanidad, de la educación, de las pensiones, reducción del gasto público, salvo, curiosamente, cuando se trata de ello, salvar a las instituciones financieras. Tenemos el ejemplo de las prácticas que se hicieron en el 2007-2008, salvando bancos y salvando instituciones financieras, con préstamos que se decían que se iban a devolver a la ciudadanía, jamás se han devuelto. Y luego, si vemos país por país, y termino esta parte, los países con problemas, que se dice en su balanza de pagos, es decir, que no disponen de lo que ellos consideran la divisa fuerte, y la divisa fuerte hasta ahora era, en esa falacia, única y exclusivamente el dólar. El dólar, el euro y la libra esterlina o el franco suizo. Hacen condicionalidad de los préstamos. Los contratos que hacen con los países no son contratos sometidos al derecho internacional, son contratos de adhesión. Esto es lo que hay y firmas. Y además, esto es peor que la vieja usura, porque en estas especies de contrato, que no son, repito, acuerdos internacionales, a veces admiten cláusulas como que, bueno, tiene que ser ratificado por los parlamentos, pero se amenaza a los parlamentos, como pasó en Grecia con el gobierno de Alex Tsipras en Syriza. Diga lo que diga el parlamento, firmáis estos acuerdos, o si no, no solo no tenéis fondos, sino que nos quedamos con vuestras propiedades y con vuestras almas. Por lo tanto, vemos además una desproporción. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional está Alemania desde el año 60, Arabia Saudí desde el 78, la República Popular China desde el 80, por supuesto USA, Francia, UK y Japón desde el año 70, y los 17 escaños restantes pues lo ocupan otros países sin ninguna historia de por qué estos tienen que ser y los demás no. Es decir, el Fondo Monetario Internacional se presenta como una institución, esto es lo más curioso y termino, eminentemente técnica, que sus criterios no son políticos, que cuando dan préstamos lo hacen eminentemente porque tienen unos procedimientos codificados. Pues ahí voy a decir y voy a señalar la falacia. Caso de Ucrania. ¿No hay politización en el Fondo Monetario Internacional? Pues bueno, la petición de ayuda de Ucrania al Fondo Monetario Internacional 2008-2010, en el 2010-2014 había un presidente llamado Víktor Yanukovych. Suspendió la aplicación del plan de ajuste que le exigía, el plan de ajuste, es decir, los recortes y sufrimiento a la población que le exigía el Fondo Monetario Internacional, y eso lo hizo en el 2013 y curiosamente en el 2014 le pasó lo que le pasó. Es decir, un golpe democrático, entre comillas, llamado Maidán.
interrumpió pagos y además la Federación Rusa el 20 de diciembre del 2013 prestó a Ucrania, fuera del Fondo Monetario Internacional, quería prestarle 3.000 millones y prestó 3.000 millones. Esto el 20 de diciembre. Tenemos Maidán en el 2014. Por lo tanto, Yanukovych sale fuera, Poroshenko entra y el Fondo Monetario Internacional, pues para no ser menos que lo que le había dado la Federación Rusa, le da entonces ya $18.000. Y las condiciones que dicen que están procedimentadas, codificadas para todos iguales, pues hay unas normas, esto es como lo del gabinete de los hermanos Marx, hay estas normas, pero si me conviene las cambio. Dicen que se dan préstamos a países que no han de estar en guerra, eso decían las normas. Bueno, pues en el 2014 arrasaba un conflicto civil en Donbass. Desde el 1990 todos sabían que las autoridades de Kiev eran incapaces, y lo dice alguien del Fondo Monetario Internacional con el cual he estado intercambiándome para este programa, Nogueira Batista Jr., desde el año 90 todos sabían que las autoridades de Kiev, me decía, eran incapaces de confirmar por la tarde los juramentos pronunciados por la mañana de sus compromisos y demostrar la capacidad de reembolso, algo importante para los que hemos estado en instituciones financieras a la hora de prestar. Pues bueno, en el 2015 se reduce la deuda ucraniana un 20%, no solamente le prestan en situación de guerra, sino que reducen un 20% la deuda en el 2015, y en el 2015 tenía que devolver las cantidades que prestó Moscú, porque son préstamos, en este caso, que Ucrania, independientemente del gobierno, tenía que, Moscú lo reclamó, so pena de declararle como acreedor soberano, de declarar quiebra a ese país si no devuelve el dinero. Pues el Fondo Monetario Internacional, que también prohibía continuar los pagos a países que no devuelven su deuda a otros países soberanos, el 8 del 12 del 2015, Gary Rice dijo: el directorio ejecutivo se ha reunido del Fondo Monetario Internacional hoy y ha decidido cambiar, curiosamente, su política de no tolerar los atrasos en los pagos a acreedores soberanos. Y por lo tanto, compuesto y sin novia, se queda Moscú, porque el 21 del 12 del 2015 incumplió Kiev su deuda, pero el Fondo Monetario Internacional no solo no interrumpió sus pagos, cambió la norma y ha seguido prestando hasta ahora. Y termino, ya no me enrollo más. Es que quería poner el ejemplo de la incoherencia, de cuando se dice instituciones técnicas, instituciones que tienen procedimientos reglados. Si pongo en comparación, que a mí me gusta siempre poner en comparación los ejemplos, si cojo a la Grecia de Alex Tsipras del 2010 ante el Fondo Monetario Internacional, pues bueno, sus comportamientos del Fondo Monetario Internacional, cuán distintos han sido a los de Ucrania, ¿verdad? Por lo tanto, si tenemos que poner nombre, y cierro tu pregunta, si tenemos que poner nombre a instituciones internacionales, globalistas, que han creado esta situación de malestar, desde las crisis de deuda en Latinoamérica hasta lo que está pasando en Europa, entre otros, sería Banco Mundial, que es no más que una agencia de Washington, el Fondo Monetario Internacional, idem, una agencia de Washington, y que curiosamente se van traspasando los cargos. La persona que estaba en el Banco Mundial luego pasa al Fondo Monetario Internacional. La que estaba en el Fondo Monetario Internacional pasa a pues a instituciones europeas, y de instituciones de la Unión Europea pasan a Banco Mundial o a Fondo Monetario Internacional. Es decir, estos actores, como decía José Luis, actores que están a los intereses de alguien que está detrás, no miran los intereses de la ciudadanía, ni los intereses de las naciones, ni los intereses de los pueblos. Es una grosería que una persona que esté cuidando al pueblo, sea un español o una española, un colombiano, un argentino, un mexicano, se meta de sueldo $100,000. Es una grosería porque estaba cuidando al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Javier. José Luis, quiero que nos los dejes bien clarito para entenderlo y concebirlo bien. Alguien una vez en uno de estos viajes me dijo, es que jamás ellos van a soltar el poder porque ellos tienen el poder
ellos tienen los recursos y son dueños de lo físico. Esto pues coincide con lo que tú dices en el sentido de que todo lo demás es un invento. Entonces, primero inventaron la maquinita de hacer billetes y después vendrán con las blockchains, con las cadenas y así. Y me decía esta persona, a veces nos dejan creer que hay libertad y estos inventan movimientos hippies para que se expresen los jóvenes ahí antes en los 60 e incluso inventan movimientos rock and rolleros e inventan movimientos socialistas capitalistas terribles y van financiando todo para hacer creer que la humanidad de alguna forma puede pensar. Entonces me dijo, nunca van a soltar el poder porque pues aunque se acabe su bandera, en este caso el dólar, bueno, crearán otra bandera y luego crearán otra bandera. Teniendo en cuenta esto, José Luis, teniendo en cuenta que finalmente el mundo de las finanzas es diferente al mundo económico, pero teniendo en cuenta que $10,000 son $10,000 a una hora, y teniendo en cuenta que un padre de familia que lo he visto está en un hospital de gobierno, por ejemplo en México, pidiendo que lo ayuden porque no tiene dinero, y otro padre de familia de las corporaciones pues está en uno de los mejores hospitales pagando $1,000 o $2,000 simplemente porque le pongan suero, ¿no? Es un desequilibrio brutal. Y lo peor, en el hospital público a veces le exigen dinerito porque es gratuito, pero le exigen dinero pues para que él pase primero, y hay una corrupción tan grave y tan grande como si fuera un hospital privado. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que finalmente hoy en día un peso, un dólar o lo que sea de moneda sigue pesando porque es lo que te sirve para comprar alimento y para subsistir. Tomando en cuenta todo esto que he dicho, José Luis, el futuro tendría forzosamente que eliminar el dinero, porque ya sea que caiga el dólar y entonces aparezca otra cosa, lo que quieras, como se llame, y no en papel moneda, sino a lo mejor en monedas reales de oro o probablemente en monedas no reales sino virtuales, y entonces tienes tus ganancias a través de cadena de bloques que nunca ves, pero que están respaldados en oro o lo que sea. Pero finalmente es el mismo instrumento y habrá gente que va a querer atesorarlo, habrá gente que se lo va a querer quedar más y más, y entonces va a ser la misma, como decía mi abuelita, gata pero revolcada, o sea, va a ser lo mismo. ¿Cómo prever todo eso? Porque finalmente hoy en día hay gente que se está muriendo y necesita algo. Y en la última parte, José Luis, tú eres una persona muy estudiada que ha estado estudiando por más de 20 años todos estos procesos. Sí, pero nosotros, el grueso de la gente que no hemos estudiado a profundidad todos estos cambios, pues vamos a querer protestar y vamos a querer decir, oye, me falta, no tengo. Y espérate, esa es una parte, pero la gran mayoría del mundo que no tiene tiempo ni siquiera de estudiar, ni de irse a fondo con los problemas, porque necesita trabajar intensamente para ganarse un pan y llevárselo a las familias. Entonces no tiene todo este cultivo, ni esta cultura, ni ha escuchado todo esto. Se va a ir con las noticias, se va a ir, se lo van a llevar. Y ellos van a decidir en cierta forma porque son la mayoría de habitantes de este planeta. Claro. Ante todo eso, explícame. Bueno, primero, otra vez, estamos en una revolución, en un cambio sistémico. Un fin de un sistema es como una revolución, nada más que a nivel mundial. Hoy anoche decía el presidente de Serbia que esto que estamos viviendo es una verdadera guerra mundial. Lo que pasa es que no lo están diciendo, pero finalmente todos los países que se conforman, todo el occidente, G7, está contra el resto contra otro bloque y el resto del mundo, por lo que estamos viendo ahora que están juntando ya al BRICS. Entonces, lo que estamos viendo sí es una guerra mundial. En una guerra, por desgracia, siempre hay daño colateral, hay daño a la población, hay eso. Y precisamente por eso agradezco yo el espacio para poder decir, bueno, hay una visión que ojalá podamos ir comentando un poco más para primero entender dónde estamos y saber cuidarte, porque si tú no sabes
que hay una guerra, no te cuidas de ella. Lo que pasa es que estamos esperando que la guerra venga con bombas y vengan aviones aquí a tirar, y no ha pasado eso. Pero ¿qué tal te cae una enfermedad, uno lo que es, en este caso, estamos viendo un agente patógeno que nos cae simultáneamente a todo el mundo, provocando los mismos efectos en todo el mundo en unos par de días, donde contradice toda la ciencia médica que esto pueda suceder en todo el mundo, en todos los climas que suceda esto. ¿Por qué sucede? Pues porque estamos viviendo de la noósfera. ¿Por qué? Porque nos lo dijo la televisión, porque nos dijeron las noticias, porque nos dijeron ponte tapabocas y que te vas a morir. El agente patógeno es real y mata, pero no mata como con la cantidad que nos dijeron que iba a matar. Eso fue el susto. También ahora le estamos viendo es que están encareciendo los alimentos, hay escasez. No es cierto. Para empezar, el gas, según la fuente de Google Natural Gas Price Index, el precio del gas en el último mes ha caído 40%. O sea, no hay escasez. No hay escasez de petróleo, no hay escasez de alimentos. ¿Qué es lo que sí hay? Estamos viendo muchos incendios, ¿a qué se deben? En cultivos, en Estados Unidos, en Turquía, en Ucrania. Hay muchos incendios de trigo, hay bombas que explotan en granjas avícolas en Estados Unidos. A principio del año había, frente a las costas de San Diego, en Estados Unidos, 35 contenedores detenidos que no los dejaban descargar. Los alimentos existen. La FAO inclusive decía en marzo pasado, finales de marzo, dice, los alimentos del mundo, está garantizada la cantidad de alimentos que hay en el mundo. ¿Por qué falta ahora? Porque están subiendo. Porque hay una escasez ficticia. Porque nos están imponiendo los que se están retirando, los que están siendo retirados por esta guerra, en concreto, como ya bien lo describió y muy claramente Javier, de que son el grupo, el G7, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás, viven del miedo que es la noósfera que decía o dice Cliff High. Vive aquí, no en la realidad. Entonces hay que entender que ese es lo que nos han provocado, ha sido conflictos. ¿Dónde gana el que domina? Domina creándote miedo, creando división, negros y blancos, musulmanes, cristianos, siempre el conflicto. ¿Por qué? Pues porque divide y vencerás, tan sencillo como eso. Sí, la forma. Entonces ponte a corretear la comida diaria, dependes de un sueldo, dependes de una subvención gubernamental y te la niegan, te bajan el sueldo, te mantienen los sueldos deprimidos a propósito. ¿Para qué? Para tener a la humanidad totalmente dominada. En el año 2016, y esto es otra cosa que vale la pena que lo diga, que es parte del análisis, en este caso circunstancial, por todos los efectos que hay. Sabemos que entre el 5 y el 6 de septiembre de 2016, en el marco de la reunión del G20, los grandes poderes que saben que esto tiene que cambiar, los que están detrás de los poderes que vemos, de los poderes fácticos que vemos, que son Banco Mundial, Fondo Monetario, presidentes y demás de Occidente, los que realmente manejan el mundo, indujeron a varios piezas, porque así son, que eran países en ese año 2016, a firmar un acuerdo global que venía gestándose desde mucho antes, ya venían preparándose para esto desde mucho antes. Tengo documentos desde el año de 2007, donde están preparando lo que firmaron el 5 y 6 de septiembre de 2016, que se llamó Acuerdo Global de Reconstrucción y Seguridad Económica. Acuerdo Global, por sus siglas GESARA, G-E-S-A-R-E, G-E-R-A, GESARA. GESARA se firmó y GESARA plantea precisamente esto, es decir, bueno, si el mundo lo estamos cambiando, ¿cómo lo vamos a inducir? Vamos a inducir un mecanismo que, primero, y este es el punto muy, muy interesante de los puntos de GESARA, que creo que valdría la pena que le dedicáramos un programa a este acuerdo global, que no está saliendo en las noticias porque a los que menos le interesa que tú sepas que existe es los que estamos ahorita viendo desplazarse. Los que están ¿Y cómo lo van a hacer cumplir, José Luis? Porque si no lo cumples debe de haber un poder militar que te haga cumplirlo, ¿no? Bueno, pues el poder militar lo estamos viendo no solamente en Ucrania, está a nivel mundial.
Esto es parte de lo que estamos viendo ahora, este desplazamiento, y el GESARA tiene como primer punto el que al momento de desaparecer el sistema dólar, desaparecen con él las deudas. Fíjate lo que estoy diciendo. Si tú tienes una deuda bancaria, GESARA lo que te dice es que como está en dólares y fue provocado de esta manera, esto desaparece. De entrada tienes eso, y tienes un mecanismo que va cambiando las reglas del juego. Te digo, valdría la pena que viéramos un programa completo de GESARA, porque vienen varias medidas. La primera que te digo es la que probablemente más gente agradecerá, que no solamente se acaban las deudas de los países, sino las personales, bancarias, ¿sí? No la que le debas tú a una persona que te prestó personalmente, porque de persona a persona estás hablando del mismo nivel, pero de banco que te prestó una moneda cuyo valor es ficticio, que es el petrodólar. Especuló con tu futuro, especuló con tu vida. Especuló con tu futuro, eso desaparece por principio. Desaparece también, cambia el sistema impositivo y existe un nuevo programa de renta básica global. Todos estos puntos podremos profundizarlo, pero finalmente ahora, en este momento decirlo, suena como tan maravilloso que es increíble. Claro. Entonces, por eso me he reservado a decirlo, porque finalmente cuando lo digo, dice, pues es que ¿qué te fumaste, no? Claro. La cosa es que sí, hemos analizado. Voy corriendo a comprar un coche y después que me perdonen la deuda. Sí, pero es que hemos revisado documentos que no están a la disponibilidad de la gente y al mismo tiempo ir viendo cómo se está desarrollando esto. ¿Qué es lo que necesitamos ver? Los próximos meses estamos viendo, y va a ser esto continuo, ir renunciando los dirigentes de los países, de todos, pero principalmente los pertenecientes al G7. Ya vimos que se fue el de Inglaterra, se va el de Italia después, no tardan en irse los demás. ¿Por qué? Pues porque es el cambio de administración. Tienen que retirarse necesariamente. Y ellos, al salir, como es una guerra, están utilizando la táctica de tierra quemada. ¿Qué significa la táctica de tierra quemada? Pues mira, si me voy yo, al menos te quemo todo para que el que venga le cueste más trabajo levantar. Y ese es precisamente el costo que está pagando la humanidad por desalojar a este grupo de criminales que inclusive para el retirarse metieron un susto tremendo a la población con un daño real, biológico, un agente patógeno grave, pero no tan grave si vemos las cifras reales, y sí siguieron provocando más daño a través de la solución que ellos mismos te están vendiendo. Simplemente es lo que digo yo, porque hay que verlo circunstancialmente. ¿De dónde salió el patógeno? ¿Y quién está fabricando la solución del patógeno? Y la solución del patógeno no basta con una, sino 2 y 3 y hasta 4 puestas en el brazo. O sea, a ver, sentémonos a relajarnos y pensar seriamente en lo que estamos viviendo. Seamos críticos, no nos dejemos engañar a la primera, y también ir viendo de dónde está viniendo toda la información. Hoy lo primero que tenemos que hacer es dejar de creer en esas noticias que nos dan los mismos medios de comunicación que han manejado esa noósfera, esas ideas, esa ficción. Y al mismo tiempo también hay que entender que esa ficción está sustentada en estudios académicos, pero hay que ver quién financia esos estudios académicos, quién financia esas universidades. Hay que tener mucho cuidado en eso, quién financia The Economist, quién financia las revistas, el New York Times, los periódicos. Eso es lo que hay que entender. Entonces, es momento de serenidad y empezar a ver las cosas como tú nos has invitado a hacerlo en este programa. Vamos a ser críticos y en su momento entenderemos cómo sí es posible que esta situación cambie a nuestro favor, pero para eso tenemos que ponernos la pila, tenemos que ponernos al 100 y decir, como seres humanos estamos viendo el cambio, nos están quitando al equipo depredador, al grupo gobernante que nos hizo ver la situación muy mal, tanto que inclusive hoy se está gestando lo que se llama ya el juicio Nuremberg II. No ha salido en los medios de comunicación, pero tú decías, ¿qué castigo van a tener? Ah, bueno, pues ahí está. Así como en Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo juicio contra los criminales de guerra, hoy se está gestando el Nuremberg II, de lo cual también
valdría la pena hablar, y también hablar del doctor Rainer Füllmich, quien es el que encabeza a 1,000 abogados que están llevando los casos que podrían llevar a juicio a tantas personas que nos han causado un daño tremendo a la humanidad. Entonces, todo eso está gestándose, Roberto. Está gestándose no a la vista, está detrás de todo eso. Por eso invito, primero, serenidad. Segundo, tratar de ver señales, o sea, análisis circunstancial, no directo, porque lo directo nunca te lo van a decir. Y de esta manera empezar a tomar medidas de irnos valorando como lo que somos seres humanos, donde el valor radica en nosotros, y lo que menos debemos dejar es que nos impongan modas que dividen, modas que provocan encono entre personas diferentes, el meterte ideas sexistas, muchas cosas. El trabajo de los que han provocado todo esto ha sido también el desarrollar una disidencia controlada para atraer a aquellos que están inconformes con el sistema, para manipularlos y llevarlos nuevamente al redil. Esa disidencia controlada hay que identificarla, se llaman partidos políticos también. Hay que tener mucho más serenidad en este momento. Cuanto más serenidad necesitamos tener, es ahora mismo que todo parece estarse cayendo. Gracias, José Luis. Regreso contigo ya para una pequeña conclusión. Concretando, Javier, levantaste la mano y además, pues, ¿qué nos va a pasar en los próximos meses? ¿Cómo lo ves? Porque tu amiga Cristalina, la directora del Fondo Monetario Internacional, dice: se está poniendo negro y feo, y espérate, porque el 2023 va a estar peor. Eso lo dijo Cristalina. A ver. Occidente está en decadencia, y no retomo el título de la obra de Spengler, sino la decadencia real ya es incontrolable. La sociedad ingobernable, podríamos remontarnos a una genealogía en este Occidente de la deriva hacia este llamado, curioso, liberalismo autoritario. Y voy a tomar 3 ejemplos. Además, se habla de liberalismo, de libertades, del mundo libre. Bueno, pues Hayek, uno de los mentores, decía: el buen capitalista no tiene por qué desear la democracia, más bien prefiere una dictadura de los buenos, una dictadura de los ganadores. Y esto lo decía Hayek. Por lo tanto, capitalismo igual a democracia, pues ya es hora de que... Esto estaba escrito desde el año 44, pero es que además, en una entrevista que le hicieron en el Mercurio el 12 de abril del año 81 a Hayek, volvió a reiterar, años después: mi preferencia personal se inclina hacia una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente, es decir, teme el republicanismo democrático. Milton Friedman, asesorando dictaduras, que voy a decir del ejemplo chileno. O Lester Truro, cuando habla del futuro del capitalismo y decía: el capitalismo es perfectamente compatible, y lo dice Truro, con la esclavitud, con la democracia plena, no. Entonces, intentarán, evidentemente, con todas las manipulaciones, el miedo, con todo el acaparamiento, con toda la manipulación emocional, con todo el control de medios y plataformas, a través del miedo y a través de la guerra, jugar con la parálisis del individuo, de la ciudadanía. Porque la guerra, ya desde la Ilíada, y termino este punto, había, y lo dice la Ilíada, un conflicto de intereses interno entre lo agonístico, la lucha entre lo que llamaba el pequeño número, lo dice así Homero, el pequeño número, la aristocracia y el gran número. Antes se vendía la idea de la virtud guerrera, como la gloria, el coraje, la valentía, la mortandad nos descubre el carácter precario de la vida. Sí, todo muy bonito. Pero es que cuando la guerra, actualmente, y con los sistemas que hay de aniquilación de toda la humanidad, porque desde el descubrimiento del átomo como método de guerra, es decir, de la bomba atómica y de todo lo que ha venido después, la guerra ya no es un mero ritual de vida y de muerte. La guerra es una utilización
de sacar el conflicto interno y hacer una división entre nosotros y ellos para evitar la conflictividad interna. Pero además, la guerra en el siglo XXI, como bien comentaba José Luis, ya no es una guerra que empiece por una guerra con una declaración de guerra. En el siglo XXI la guerra puede conllevarnos a un exterminio de la especie humana y por lo tanto se juega a la guerra hipotética, a las guerras proxy. ¿Qué es eso de la guerra hipotética? Mostrar al enemigo las capacidades balísticas, militares, de destrucción. Es un juego símil de guerra como en un tablero de ajedrez. Pero, ojo, que no haya declaración de guerra y que no se someta al derecho internacional no significa el peligro del miedo y la utilización a través de la represión, a través de la condena y el cierre de programas y el cierre de medios alternativos, sino que además se juega con lo emocional para evitar justamente en este mundo moderno que ya no es el de la virtud pagana, en este mundo moderno estas élites en decadencia buscan a través del acaparamiento, a través de la destrucción, a través de la guerra exterior o externa, desenfocar el foco crítico de la ciudadanía, que tiene que estar en saber quiénes les causan en primer momento, en vez de bienestar, malestar. Y encima les pagan con los impuestos, les pagamos con los impuestos. Entonces eso es lo que tiene que cambiar. Esa mentalidad crítica, esa mentalidad de potenciación de lo racional y no dejarse llevar meramente por la emotividad, la imagen, sino por las incongruencias y las incoherencias de quienes nos gobiernan y les pagamos, porque hay que estar muy mal para seguir admitiendo a estas alturas esto lo hacemos, vais a sufrir 2022, 2023, pero lo hacemos por vuestros hermanos los hermanos de allá no reciben nada, los hermanos de acá nos estamos quemando en nuestra propia pira. Entonces es hora de decir basta, y no me canso de decirlo, basta, con conciencia crítica y señalando las incoherencias y las incongruencias en eso que decía al principio de esa verdad práctica aristotélica. No basta con los discursos, no basta con los relatos, tiene que haber coherencia entre el relato y el comportamiento de quienes practican y dicen esos relatos, si no, no me valen. Y además hoy, un día 14 de julio, es un ejemplo histórico de cómo la situación de hartazgo de la ciudadanía condujo en esa Francia de 1789 a ese acto simbólico de la toma de la Bastilla. Hay muchas Bastillas que hay que derribar para que la ciudadanía y el humanismo y el respeto a lo humano y a la persona se impongan en el mundo. Gracias, Javier. Te agradezco mucho. Gracias, de verdad. José Luis, pues tu conclusión para levantar el vuelo. Pues mira, me quedo con la conciencia. Yo estaba pensando ya entre resumir una palabra como tú veces nos la cereza del pastel, lo que acaba de decir, claro. Javier, es eso, conciencia crítica. Conciencia crítica es importante en este momento porque es fundamental recuperar nuestra dignidad humana, nuestra presencia como seres humanos dueños de este planeta, de esta tierra, de esta existencia, y no somos esclavos ya de nadie. O sea, creo que es importante eso, ni siquiera... O sea, ya no pensemos en la gente, porque finalmente estamos pensando, es que yo no soy esclavo de nadie. Sí, pero eres esclavo de la televisión, eres esclavo del dinero, eres esclavo de unas necesidades que no son tuyas. Entonces, tener conciencia implica primero reconocerte a ti como un ser humano con todo lo que implica ser la expresión del creador máximo del universo. O sea, finalmente, este es lo primero que tenemos que ver. Y segundo, con esa conciencia ir viendo cómo se está desmantelando un sistema. Esto es un desmantelamiento progresivo y está, si analizamos bien lo que está sucediendo, estamos viendo cómo se está desmontando. Es una demolición controlada del sistema. Los que están siendo demolidos no les gusta y por eso están dando patadas, pero finalmente estamos viendo la demolición y la estamos viendo en la renuncia de los gobernantes. Pronto, estoy casi seguro que antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, esa
botarga que dicen que gobierna Estados Unidos, que no gobierna, porque cada vez es más terrible cualquier cosa que hace, no por senilidad, porque no se debe a la vejez, sino simplemente se debe a que es un actor tan nefasto que los mismos norteamericanos van a pedir que se quite ya del gobierno. Y entonces hablo de demolición controlada porque cuando ya la población, como ahora estamos viendo que casi el 70% o más del 70% de la población norteamericana ya no quiere ese presidente, pues cuando lo quiten va a ser natural. Entonces no va a ser tan conflictivo que si se hubiera habido una guerra civil en Estados Unidos. No pueden darse el lujo de irse destruyendo de esta manera el mundo. Sí hay problemas por las patadas que están dando los que salen, pero yo estoy viendo ya esa demolición controlada y la construcción de un nuevo modelo del cual, insisto, Roberto, ojalá podamos oportunidad de hablar de ello, que seamos más proactivos, propositivos, conscientemente proactivos para crear ese mundo que queremos. Hoy es la oportunidad. ¿Por qué? Porque nos están quitando lo que más nos afectó y viene algo nuevo. Y ese algo nuevo tiene que venir, ahora sí, con una humanidad más consciente. Ya tenemos la posibilidad, gracias a los desarrollos tecnológicos que tenemos, gracias a la comunicación que tenemos, de que ya una parte de la humanidad ha estado despertando y seguirá despertando en la medida que sigas haciendo tú este magnífico trabajo. Gracias, Roberto. Gracias a ti, José Luis, gracias, Javier. Y ahora déjenme poner mi cereza del pastel, hablando ustedes de que, bueno, pues las guerras ya no necesitan ser de bombazos, cañonazos y fusiles, sino que hay otro tipo de guerras. Hablando tú, Javier, de la filosofía griega, hay que hacerle ver también a la gente que la guerra no solo está en la economía, en las finanzas o en lo militar o en lo político, sino también está en el lenguaje. Y aquí lo estamos viendo, se están descubriendo, pero no es que se estén descubriendo nada, sino simplemente la gente es más consciente de que en el lenguaje también estaba la trampa. Las guerras no necesariamente tienen que ser de cañonazos, y esto no es por la tecnología, sino hace 3000 años también las guerras no solo eran de cañonazos, sino de otro tipo de cosas, igual que las enfermedades. La palabra enfermedad viene del propio griego de estar infirme, es decir, cuando pierdes la capacidad de tener la firmeza para enfrentar el viento, el devenir, el futuro. Estar enfermo es estar infirme. Entonces no necesariamente estar enfermo significa que tenga fiebre, temperatura, malestar o vómito. No, también el mundo está enfermo y la gente no lo está viendo. El mundo está enfermo porque se le están muriendo las células, por ejemplo, de trabajo. Se les están muriendo las fuentes de empleo. Si usted ve desde lejos el mundo, esta de la teoría del marciano siempre me ha fascinado, ve cómo hay grandes cánceres que se están comiendo el mundo de desempleo, de pobreza. Y esas son enfermedades que no las dejaban ver como tales, sino como movimientos sociales, como padecimientos sociales. Pero no, también es una enfermedad. Y hay que estar consciente de eso, porque si la enfermedad no solo es tener fiebre y tener un termómetro y estar, sino también esta enfermedad de la que denuncia Javier y José Luis, entonces las cosas se complican mucho más. Si no eres uno consciente, el mundo está perdido. Muchísimas gracias. Nos vemos, Javier, José Luis, un gran abrazo y gracias por este placer de todo lo que se desprende de ustedes. Buenas noches, nos vemos. Gracias, buenas noches.